con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por Él, y sin embargo, el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de sangre ni de carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Hermanos, hoy en esta provincia eclesiástica de Nicaragua estamos celebrando en este tiempo de Navidad el segundo domingo. En otras latitudes, en otros países, hoy se está celebrando la solemnidad de la Epifanía del Señor. Nosotros lo vamos a celebrar, Dios mediante, como era antes, el 6 de enero. El día que nosotros conocemos por tradición como el Día de Reyes. Pongamos los ojos en estas riquísimas lecturas que siempre en este contexto de la Navidad se nos ha proclamado. Este evangelio resuena repetidas veces en este tiempo de Navidad. Es el exordio del evangelio de San Juan. El famoso prólogo que escribe Juan Evangelista después de haber sido testigo de todos los acontecimientos que él vio y tocó. Es una síntesis, este evangelio, de una visión retrospectiva de lo que él testifica en la venida de Jesucristo, del Verbo de Dios en carne mortal. Y leyendo estos párrafos, se me venía a mí un acertadísimo comentario
del gran obispo de Hipona, San Agustín. Contemplando a Dios hecho hombre, hecho niño, ese Dios humanado por amor, llega a expresar lo siguiente, este doctor: el Hijo de Dios se ha hecho Hijo del hombre. Y se hizo Hijo del hombre para hacernos a los hombres hijos de Dios. ¡Qué trueque! ¡Qué intercambio! Efectivamente, desde el misterio de la encarnación del Verbo en el vientre de María, y después que ésta lo da a luz y pone a ese niño Dios sobre las pajas del pesebre de Belén, se le llamará acertadamente a este Emmanuel el Hijo del Hombre. Es uno de los títulos que nosotros escuchamos repetidas veces en los evangelios. El Hijo de David, el que empalmó, emparentó, siendo Dios, con nosotros los seres humanos. Hace una semana, en este contexto de la Navidad, donde vamos considerando distintos misterios, acontecimientos, celebrábamos el gran misterio de la Sagrada Familia. Y decíamos hace una semana que este Dios no es soledad, es comunidad. Que este Dios abeterno existe desde siempre y para siempre en ese misterio que nos ha revelado el único que nos pudo venir a informar cómo es ese Dios en sí mismo, en su intimidad, en su ser. Y nos enseñó que ese Dios es Padre. Por eso es que Él nos enseñó a llamarlo Papá, Abba. Nos enseñó que ese Dios Padre tanto nos ha amado que le regaló a este mundo a su propio Hijo. Y nada menos nos lo está diciendo ese Hijo, que conociendo esa gloria del Padre, porque es la misma de Él, también nos ha enseñado que ese Dios es Espíritu Santo. Estas cosas no las hubiéramos podido conocer jamás por nuestra propia capacidad de razón. Nos sobrepasan completamente. Es en virtud del misterio del nacimiento de Jesús, de este que por amor se hizo Hijo del hombre, Hijo de David, que nosotros podemos conocer este misterio escondido desde siglos, desde siempre, y que solamente Él lo pudo haber revelado. Pongamos los ojos en estos párrafos del Evangelio de hoy. ¿Cómo podré comparar este prólogo de San Juan con palabras sencillas? Como un océano inmenso. Un océano en el que nosotros nos sentimos pequeños, en el que sumergiéndonos no vamos a tocar fondo. Tres son las ideas que quiero compartir este domingo a partir de este prólogo del Evangelio de Juan. Haciendo una lectura retrospectiva, como ya he dicho, quien escribe se afana por lo siguiente. Lo primero, nos quiere enseñar con este escrito
que Jesucristo es Dios. Aquel que es la palabra y que estaba con Dios era Dios. Aquel que no tiene principio ni tendrá fin. Aquel por la cual vinieron a la existencia todas las cosas. Y sin él nada empezó de cuanto existe. Estas primeras frases de este prólogo de San Juan solamente se pueden aceptar por fe. Aquel que nuestros ojos han visto, aquel que los oídos de este evangelista escucharon, aquel que él palpó, que él tocó con sus manos. Cristo es el Hijo de Dios, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Aquellos judíos no podían entender jamás hasta dónde iba a llegar por amor esa kénosis, esa entrega, ese rebajamiento de Dios para salvarnos a nosotros del morir eterno. La primera idea, pues, de este prólogo de San Juan es que Cristo es Dios. Y esta palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros fue rechazado en ese misterio de su encarnación. Segunda idea grandiosa en este prólogo de San Juan. ¿Qué era lo que sospechaban o lo que pretendían o lo que esperaban los judíos? Los conocedores de la Sagrada Escritura. Aquel pueblo era un pueblo religioso, era un pueblo creyente. Aquellos que escudriñaban las Escrituras, que estudiaban, sabían que iba a venir el Emmanuel, sabían que iba a venir el Mesías de Dios. Pero ¿qué ideas se habían hecho acerca de ese Mesías? Porque cuando llegó realmente no lo reconocieron. Y no solamente no lo reconocieron, sino que cerraron las puertas a él. Lo rechazaron. Y aquel rechazo fue hasta el colmo, que lo asesinaron colgándolo de la cruz. Imposible concebir en la mente de aquel pueblo del cual ha venido la salvación al mundo entero, porque de los judíos vino Jesucristo. Imposible para aquel pueblo en su mayoría haber reconocido en ese misterioso plan de Dios, plan de amor, plan de humildad, plan de kénosis, de rebajamiento, haber reconocido al Emmanuel, tan anunciado y esperado por los profetas, por los jueces, por los patriarcas del Antiguo Testamento. Fue un pequeño y reducido grupo el que lo conoció, el que lo recibió y el que lo adoró. Y por supuesto descuella en primer lugar la persona de su misma madre, María Santísima. Hoy la primera lectura que ha sido tomada de un libro sapiencial se hace una alabanza y un elogio a la sabiduría. Este capítulo y estos párrafos del Siráside se hace un elogio a la sabiduría. ¿Y en qué consiste ser sabio? Consiste en aceptar este misterio, en asumirlo, en hacerlo vida, siendo misterio que sobrepasa nuestra capacidad de razonar, de pensar,
¿Y quién mejor que María Santísima, que sin entender aquel misterio solamente respondió: yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra? Cuando se proclamaban estos párrafos del libro del Eclesiástico y escuchaba que se decía: en el principio antes de los siglos, me formó y existiré para siempre. En su santa tienda ejercí las funciones sagradas ante él. Por eso fijó mi morada en Sión. En la ciudad más amada me hizo reposar y puso en Jerusalén la sede de su poder. Pensaba inmediatamente en María Santísima. Por eso en las letanías lauretanas nosotros le decimos agradecidos a ella: tú eres el asiento de la sabiduría, sedes sapientiae. Y terminaba estos párrafos diciendo: en un pueblo glorioso eché raíces, en la porción del Señor, en su heredad. Precisamente este texto es con el que se termina la novena de preparación al misterio de la Inmaculada Concepción. Porque nadie como María Santísima, que es el triclinio, el asiento, la sede de esa sabiduría, aceptó este misterio aplastante que sobrepasa completamente nuestra capacidad de razonar. Sí, Cristo es el Hijo del Padre, pero también es el Hijo de María Santísima. Y precisamente ayer, en el primer día del año, en este contexto de la Navidad, no se puede dejar de celebrar este misterio. María no solamente es Christococos, sino que es también Theotokos, que significa la Madre de Dios. Pero este Dios con nosotros fue rechazado. Y ese rechazo embrutece, ese rechazo embota la mente completamente y nos empuja a las tinieblas, a esas tinieblas y oscuridades que en este prólogo de San Juan dice que no aceptó la luz, que no aceptó la vida. Pidamos al Señor el don de la sabiduría. Pidámoselo a aquella que es su asiento, su sede, su trono, para que nosotros aceptemos a Jesucristo. Sobre todo aceptarlo en los momentos de crisis, en los momentos en que no podemos nosotros comprender ante los acontecimientos, que nos sentimos impotentes, donde la tentación acecha y viene para decirnos: ¿dónde está tu Dios? Donde parece que se nos viene encima el mundo. Nosotros tenemos que mantenernos firmes en esa sabiduría que sobrepasa el entendimiento humano. Señor, no entiendo muchísimas cosas que estoy viendo y que soy testigo en estos tiempos. Pero ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? No permita, Dios, que rechacemos la enseñanza de su Hijo, porque Él, en misteriosos designios, nos va llevando para alcanzar esa vida eterna a la cual nos ha llamado después de la peregrinación en esta tierra. Tercera idea en este prólogo juánico: quien acepta a este Hijo nos hace a nosotros hijos de Dios, nos eleva a esa categoría, a tal punto que podemos llamar a Dios Abba, que significa Padre. Así lo adoctrinó y lo enseñó
que es la palabra eterna, cuando sus mismos apóstoles le pidieron y le dijeron: enséñanos a orar. Ustedes cuando oren digan así: Padre nuestro. Y si nosotros somos hijos, somos parientes también de este Dios. Somos hijos en el Hijo. Y por lo tanto, como dice el apóstol San Pablo, herederos por voluntad de Dios. Misterio que, repito, no lo vamos a poder entender con la fuerza y la capacidad de la razón humana. Misterio que se podrá disfrutar plenamente cuando alcancemos la gloria a la cual nos ha destinado Dios. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. ¿Será que se sigue cumpliendo esto que afirma el prólogo de San Juan? Rechazar esta palabra no solamente en aquel momento histórico que él vio y constató, cuando no solamente lo rechazaron, sino que lo mataron colgándolo de la cruz. Nosotros también rechazamos a esta palabra cuando preferimos vivir en el pecado. Cuando no queremos caer en cuenta de la soberbia en la que nos encontramos. ¿Qué pecado más horrible? El primero, el que encabeza la lista de los pecados capitales, la soberbia, que nos ciega. No nos permite darnos cuenta de los horrores y de los errores que estamos cometiendo. Y esa venda que se pone intelectualmente y que se llama soberbia, nos hace dar palos de ciego, errores tras errores. Permanecen en ella aquellos que rechazan la luz. Navidad es la fiesta de la luz. Acercarse humildemente como los pastores a Jesucristo, que es el sol, que es la luz, ilumina nuestro entendimiento, hace desaparecer, que se derrita como hielo en nuestra inteligencia, ese pecado terrible que nos ciega y que se llama soberbia, para escuchar su palabra. Esta palabra que siempre se dirige a alguien. Esta palabra que es el Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad Santa, que espera ser escuchada, acogida. Esa palabra que sigue haciendo eco en el paso de los siglos, que nos profesa ante todo su amor y que nos lo grita de manera especial desde el pesebre de Belén, en este niño Dios, en este Dios humanado que nos está llamando a nosotros a un cambio de vida, a una auténtica conversión. Sin luz no hay vida, y la tiniebla es la muerte. Pidámosle al Señor en estos días de Navidad que nos conceda la humildad necesaria para tener la disponibilidad a la escucha de su palabra. Aceptar esta palabra, asumirla, hacerla vida. Porque como dice en promesa este prólogo juánico, a los que reciben esta palabra les da el poder de ser hijos de Dios. Supliquemos humildemente al triclinio de esta sabiduría, a la sede, al asiento, a aquella que echó raíces en este pueblo y que es María Santísima, para que, como nos lo ha dicho la segunda lectura de hoy también de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, seamos santos, seamos irreprochables a sus ojos por el amor, para que seamos un himno de alabanza a la gloria del Padre. Días de Navidad,
no son días para ser perdidos en fiestas paganas, que en lugar de permitirnos mejorar y componer la vida, nos hunde cada vez más en el vicio y en el pecado. Cuidado con esos cantos de sirenas que son cantos satánicos, que nos hacen creer que hay felicidad en las comilonas, en las borracheras, en los amigotes. Hermanos, eso no es ser feliz. La verdadera felicidad es acercarnos humildemente a este Dios humanado, permitir que su luz nos haga ver la luz, permitir que me haga caer en la cuenta de mis pecados, de mis vicios, de mis egoísmos, de mis dependencias, de todo aquello que me impide ser digno hijo de Dios y heredero a esa gloria que me ha merecido la entrega, la obediencia, la muerte y la resurrección del Emmanuel, de Jesucristo, del Dios con nosotros. Seamos humildes, acerquémonos a esta lámpara, a este sol de justicia, a esa luz sin ocaso, para que ponga en evidencia los rincones oscuros de nuestra mente y de nuestro corazón. ¿Saben qué? Mientras no caigamos en cuenta que nuestras acciones son pecaminosas, no vamos a superar nunca el vivir esclavizados y atados a la sombra y a la muerte. Que el niño de Belén ilumine nuestra mente, y una vez que enfoquemos y detectemos la enfermedad endémica, la llaga que supura en nuestra mente y en nuestro corazón, le pidamos al Señor que nos sane, que nos libere, que nos salve. En cuanto uno inmediatamente se da cuenta que lo que está haciendo es pecado y comienza a sentir vergüenza por aquella situación, es que la salvación ha comenzado a llegar a tu vida. Que esta Navidad sea motivo de permitirle a esta luz sin ocaso que nos ilumine, que nos dé la verdadera vida y que nos haga entender con sabiduría que solamente entregándonos y confiando en su amor podremos ser felices, aún en medio de persecuciones, de incomprensiones, de rechazos, porque esa felicidad que viene de Dios, el mundo no te la puede arrebatar jamás. Aprovechemos estos días de la Navidad para dejarnos iluminar y salvar por Jesucristo. Amén.